Bona tarda. Comencem el bloc dedicat a la tecnologia. A mi m'agrada dir que la tecnologia ha marcat un abans i un després en aconseguir els objectius de la plena integració de les persones sordes. Hem vist també avui, durant aquest dematí, com coses que fa un temps semblaven que eren molt difícils, com l'accessibilitat al teatre, s'estan assolint gràcies a la tecnologia. També parlam amb una logopeda aquest dematí, comentava que ara teníem el repte també d'ensenyar els tons i els timbres per cantar millor dels nens, coses que també eren impensables, tot això gràcies a la tecnologia. I avui en aquesta taula ens dedicarem a veure els últims avanços tant en el tema d'audífons com a implants i també a la millora de la intel·ligibilitat en l'aula. Comencem aquesta taula a la senyora Ingrid Rubio, que ens parlarà del sistema Cross i Bicross de Videx. Ingrid és responsable de la xarxa pediàtrica de Videx a Catalunya, és coordinadora també dels centres Videx a Catalunya. Portes 10 anys treballant a la Fundació i també has fet diferents activitats docents i publicacions dedicades al món de la sordesa. I sin més, si vols empezar. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies de nou, aquest és el meu segon any i segueixo igual de nerviosa que l'any passat. Moltes gràcies per destinar-nos aquest espai aquí. I començar dient que l'any passat vàrem parlar sobre els beneficis que ens aportava la tecnologia wireless, no només per la possibilitat de connexió entre els audiòfons i de forma inalàmbrica i altres dispositius externs com el telèfon, els equips d'àudio i la televisió, sinó també per la possibilitat de comunicació entre audiòfons, el que feia que, d'alguna manera, es dués a terme un procés coordinat de les senyals dels audiòfons, amb el qual ens beneficiava amb tenir un millor balanç estereofònic, millor localització de la parla i també una millora amb aquesta coordinació de processos en la comprensió en entorns sorollosos. Aquesta tecnologia inalàmbrica ens està permetent i ens permetrà, perquè és el futur en la indústria dels audiòfons, cada vegada noves possibilitats de procés de la senyal. I això què ens oferirà? Doncs noves oportunitats en benefici de l'usuari. Amb respecte a l'any passat, i gràcies a aquesta tecnologia inalàmbrica, estem parlant ara mateix en la possibilitat de transmissió de la senyal d'àudio en temps real entre audiòfons. Això ens ha obert la porta a què? Doncs d'alguna manera a millorar una solució que ja teníem, que eren els sistemes Cross i Bicross. Abans d'explicar aquest producte, doncs anem a veure a qui va dirigit. Aquest producte va dirigit a aquelles persones que presenten pèrdua auditiva unilateral, en la que tenim una orella en la que hi ha una pèrdua total de l'audició o hi ha unes restes auditives que no són funcionals, que no són susceptibles a d'alguna manera beneficiar-se d'una amplificació convencional i en l'altra orella tenim una audició normal. Quins són els problemes comuns que pateixen aquestes persones que presenten pèrdua auditiva unilateral? Doncs aquestes persones el principal problema que presenten són la dificultat per la localització de so. Penseu que nosaltres som capaços, el nostre cervell és capaç d'identificar on està la font sonora degut a la informació que combina de les dues vies auditives, la informació de les diferències en les que arriba un so a nivell d'intensitat i a nivell de temps per realitzar una localització correcta de font sonora. Si
ens manca la informació d'una d'aquestes vies auditives, evidentment ens pot generar confusions per poder dur correctament aquesta tasca. Com a segon problema, aquestes persones, què els hi passa? Doncs tenen dificultats per poder seguir una conversa quan es produeix el cantó que no és funcional. Per què? Penseu que l'efecte ombra del cap el que ens està fent és que actua com a filtre totalment transparent per les freqüències greus. Aquestes passen amb molta facilitat degut a la longitud d'ona, però amb les freqüències de sons més aguts, degut a que la longitud d'ona és més curta, poden arribar atenuats. Amb la qual cosa, part d'aquesta informació de la conversa, sobretot la que té informació aguda, ens pot arribar amb poca audibilitat i ens pot faltar informació amb claretat d'aquesta informació que ens està arribant de l'orella pitjor. Amb tot, si combinem que aquestes persones es troben en un ambient sorollós, doncs què és el que passa? Doncs el principal problema i el més important és que tenen dificultat d'intel·ligibilitat de la parla en entorns sorollosos i sobretot quan es produeixen situacions en les que hi ha múltiples parlants. Quines possibilitats de millora tenen aquestes persones? Doncs hi ha sistemes. Els sistemes més comuns consisteixen en sistemes que el que fan és traslladar aquell so que s'està produint a l'orella on no és audible, el traslladen a l'orella on sí que hi ha una millora d'audició i poden ser rebuts i entesos en aquesta orella. Aquest tipus de solucions, aquest tipus de sistemes es realitzen aquesta transmissió de dues maneres, o bé a través de transmissió per via aèria, que serien els audiòfons, o a través de via òssia, que serien, per exemple, els implants osteointegrats i les varilles auditives. Nosaltres ens centrarem, evidentment, en els audiòfons. Anem a explicar una mica quina és la configuració d'aquest muntatge cross. Doncs, què és el que tindríem? Un dispositiu en aquella orella que no és funcional, que no pot rebre informació, un dispositiu que contindria un micròfon que captaria la senyal i la transmetria a un altre dispositiu, que en aquest cas és un audiòfon, que entregaria aquesta senyal a l'orella, però evidentment no ho faria amb amplificació. Per què? Perquè entenem que tenim una audició normal que no necessita ser amplificada. Evidentment aquest tipus de sistema va ajustat amb un adaptador obert per no penalitzar l'entrada de forma natural dels sons que es donen pel costat de l'orella millor. D'acord? Fins ara són sistemes que tenim tradicionals de fa anys, però com funcionàvem? Doncs com funcionàvem amb la connexió a través de cable, funcionàvem de transmissió de la senyal de forma analògica i amb certes limitacions. Llavors, moltes de les pèrdues auditives unilaterals que hi ha no estan rebent tractament. Per què? Perquè hi ha una percepció que aquest tipus de solució no és gaire efectiva. Ara sí que us presento el producte Videx Cross. Crec que amb aquest producte estem superant i estem augmentant la qualitat d'aquest tipus de sistema, no només perquè aquesta transmissió que fem d'aquest so per aprofitar-lo a l'orella millor ho estem fent de forma inalàmbrica, sinó perquè són dispositius que s'estan beneficiant de l'última tecnologia Videx dels audiòfons. I amb això estem parlant de la tecnologia True ISP dels audiòfons Dream i de la tecnologia inalàmbrica Videx Link. Com a punts forts que ens ofereix aquest producte, estem parlant que possibiliten en aquest transmissor que ens està enviant la senyal a l'orella millor, possibiliten l'adaptació de micròfons direccionals adaptatius en aquest transmissor, que el que fan és, quan l'usuari està en un entorn sorollós, milloren la relació senyal-soroll. I això què vol dir? Doncs que d'alguna manera li permeten una major gestió d'aquest soroll en ambients sorollosos.
És una tecnologia, a part la tecnologia Videx Link pròpia, que ens permet una comunicació lliure de distorsions i d'artefactes. No tenen el temps de retard d'emissió d'aquesta informació entre audiòfons, és un temps de retard molt curt, de menys de 10 mil·lisegons, lliure d'interferències, i a part estem d'alguna manera enviant les senyals amb una ampla banda de gran qualitat. I el que és més important amb aquests sistemes que parlem, de sistemes que utilitzen la tecnologia inalàmbrica, és molt important el consum que fan de pila. Per tant, creiem que tenim un bon producte per arribar d'alguna manera a aquestes persones que presenten pèrdua auditiva unilateral. Penseu també que aquest sistema Cross ens permet tenir dues configuracions, és a dir, en concepte en essència és el mateix, és portar la senyal que no és audible a l'orella que és audible, a l'orella millor, però tenim, i en aquest cas seria el sistema Cross, però tindríem el que diríem el sistema bicross, que en aquest cas tindríem la necessitat, degut a que hi ha una pèrdua auditiva, d'utilitzar aquest audiòfon com a amplificador, donant l'amplificació necessària per corregir aquesta pèrdua auditiva. Com és aquest sistema transmissor Videx Cross físicament? Doncs és un format BTE que porta un tub molt primet amb la possibilitat de diferents adaptadors, simplement és perquè doni subjecció, no ha de fer res més, amb la possibilitat d'aquests micròfons direccionals adaptatius, amb una possibilitat de control de volum que permet a l'usuari regular la intensitat de la senyal que vol enviar a l'orella millor i la possibilitat d'un botó de connexió i desconnexió d'aquest dispositiu. En l'altra orella que tenim, doncs com a receptors podem tenir qualsevol dels audiòfons Dream en tots els seus formats i en qualsevol nivell de tecnologia i de prestacions. D'acord? Què aconseguim amb aquest tipus de solucions cross i bicross? Doncs aconseguim millorar la capacitat d'escolta de conversa que es produeix en el cantó quan es produeix en el cantó de la pèrdua auditiva. Aconseguim millorar la comprensió de la parla en entorns sorollosos i, evidentment, amb aquests sistemes no incloem una millora en la localització de so. Per realitzar una correcta localització necessitem de la informació de les dues vies auditives, però sí que és veritat que amb l'experiència en l'adaptació en adults sí que tenen com a la sensació quan estan portant el dispositiu d'una pseudoestereofonia que els permet d'alguna manera tenir unes estratègies per localitzar la font sonora. Es va fer un assaig a Videx Dinamarca, un assaig en el que es volia d'alguna manera demostrar en quines situacions aquests sistemes en la vida diària de l'usuari eren més efectives i els ajudava més, i d'altra banda amb l'objectiu de valorar quina era la millora en la intel·ligibilitat quan aquestes persones es trobaven en un ambient sorollós. En aquest assaig van participar 10 subjectes adults, 5 d'ells van portar sistemes Cross, eren usuaris indicats per sistema Cross, i 5 de sistema bicross. I el que es va fer és, per valorar d'alguna manera els beneficis en les seves situacions diàries, es va passar un qüestionari, que és aquest qüestionari, el Bern Benefit in Single-Sided Deafness Questionnaire, que d'alguna manera el que fa és preguntar perquè valori l'usuari quina millora té amb l'adaptació d'aquests sistemes Cross, i el que percebem per aquests resultats és que tots d'alguna manera indiquen que hi ha una millora. Hem assenyalat aquests punts, on hi ha una valoració negativa és quan aquests usuaris estan utilitzant aquests sistemes Cross i bicross en sales on hi ha molta reverberació, però on sí que s'està puntuant de manera més positiva l'ús d'aquests sistemes és
en situacions en les que tenen una conversa en ambient sorollós o bé tenen una conversa mentre van conduint, i en aquest últim punt d'aquí tenen millores quan es troben en situació de múltiples parlants. D'acord? En global, aquesta barra d'aquí indica la sensació de millora. Doncs a mi aquest sistema m'ajuda a millorar en aquestes situacions. Si us fixeu, els punts que es valoren més positius són aquells on aquests usuaris tenen majors dificultats. En quant a les proves d'intel·ligibilitat en soroll, es fa un test, que és el HINT test, que són les proves d'audició en soroll. Es va valorar una millora significativa de la intel·ligibilitat de la parla d'aquests usuaris en entorns sorollós. Aquest test el que fa és generar un soroll continu a l'orella on hi ha millor audició i d'alguna manera es passa un material verbal, que són frases, per l'orella pitjor. Llavors el que fan és d'alguna manera valorar sense aquests sistemes cross i amb aquests sistemes bicross quin és el nivell d'intensitat que necessiten de presentació d'aquest material verbal per aconseguir un 50% de respostes correctes o de frases repetides correctament. Quins van ser els resultats? Doncs amb els usuaris cross, per fet de portar el transmissor, es van valorar unes millores de 4,6 dB en nivells de recepció verbal i en els usuaris de bicross millores de 3,8 dB en els nivells de recepció verbal. Això què vol dir? Que amb els mateixos, poden ser dos lectures, però totes van al mateix punt. Amb el mateix nivell d'intensitat, amb aquests sistemes tenim una millor intel·ligibilitat o amb intensitats inferiors aconseguim els mateixos percentatges amb i sense aquest dispositiu. D'acord? Conclusions per acabar. Doncs evidentment Videx Cross ens ofereix una tecnologia superior per ajudar a minimitzar els efectes negatius de la pèrdua auditiva unilateral. Per lo que dèiem, ens estem aprofitant dels beneficis de l'última tecnologia i proporciona a l'usuari una millora substancial en la comprensió de la parla en diferents ambients acústics. Això és tot. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Ingrid. Passem ara a la ponència Adaptacions integrals via òssea, actualització del sistema Hoste Integrat Pronto. Perdó. ¿O quieres, me salgo de allí y te pones aquí? Y este ya lo cogeré. Ara passem el torn a adaptacions integrals via òssea, actualització del sistema Hoste Integrat Pronto, que ho donaran Lara Maria Román, especialista clínica d'àrea d'implants de GAES, i Susana Periago, audioprotesista de GAES. Els he demanat que fessin també una breu presentació d'elles perquè no tenim les dades del seu currículum. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Susana Periago. Principalmente mi gestión es del Departamento de Audiología Infantil. Trabajo en GAES desde el año 1991. Digo el año por no decir la cantidad de años porque duele un poquito más. Evidentemente en todos estos años he hecho diferentes gestiones, pero principalmente ahora desde el año 1995 o así, todas estas gestiones siempre han estado
también acompañadas de mi labor como audioprotesista en el mundo pediátrico. Nuestra presentación va a ir sobre las adaptaciones integrales por vía ósea. No es porque sean novedosas, sino que existen desde hace mucho tiempo, sino porque están incorporando también las nuevas tecnologías dentro de este tipo de adaptación. Y son para pacientes muy específicos. Antes de ello, y evidentemente siempre nos gusta tener en cuenta cuál es nuestra, diríamos, meta, ¿no? Que es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas, ofreciendo las mejores soluciones auditivas integrales, en colaboración con el especialista ORL, desde la fabricación hasta la adaptación final. En GAESC, sí, perdón, yo como ya me oía, pues perdonad. En GAESC disponemos de 500 centros en España y 600 centros por todo el mundo. Pero dentro de estos centros hay unos específicos, que son los centros IAI, que hay 50 en toda España, que aparte de gestionar lo que es o mejorar la calidad de vida de las personas con deficiencia auditiva adultas, tenemos otros servicios integrales en los cuales incorporamos la terapia integral del tinnitus, la reeducación auditiva y la parte que nos ocupa hoy, la parte de audiología infantil y la atención al implantado. Hoy en día, en nuestro sector ya no se habla de audífonos solamente, sino de soluciones auditivas integrales, que van desde los audífonos, en adaptación por vía aérea, por vía ósea, junto con los sistemas implantables, implante coclear, el implante osteointegrado, los implantes de oído medio y los sistemas de comunicación como la protección auditiva y la comunicación, que esta va muy unida tanto a los sistemas implantables como a los audífonos, haciendo que tanto unos como otros mejoren sus prestaciones o las amplíen. Antes de nada, aunque sé que está lleno de profesionales, como muchas veces no sabemos cuando haces una ponencia, delante de quién estás, te gusta situarte en lo que vas a explicar. Nosotros vamos a principalmente trabajar en nuestra ponencia la hipoacusia conductiva y la hipoacusia mixta, teniendo en cuenta que la hipoacusia neurosensorial, que como ya sabéis es la afectación de la percepción del sonido en la que interviene el oído interno, en este caso está correcta. En nuestro caso, la afectación estará en el oído externo me oiréis bastantes veces esta expresión, oído externo, oído medio y a veces, en alguna ocasión, parte del oído interno. Siempre y cuando sea una pérdida mixta, sabéis que podemos hablar de una pérdida mixta con componente neurosensorial o con componente conductivo, dependiendo del grado de afectación en uno u otro lado. En nuestro caso, la hipoacusia mixta siempre será con mayor componente conductivo. Si hacemos una estadística, los pacientes con pérdida auditiva que nos llegan para ser adaptados tienen su porcentaje más elevado la pérdida de tipo neurosensorial, por eso todos los dispositivos son como más conocidos. En el caso de los de tipo conductivo, el porcentaje es menor porque en muchos de los casos se pueden solucionar o médica o quirúrgicamente. En los casos en los que es necesario realizar una adaptación porque en la intervención médica y quirúrgica no es posible, tenemos soluciones auditivas con prótesis por vía aérea si la patología lo permite, prótesis por vía ósea y o implante integrado que pueden proporcionar auditivamente hablando la ayuda necesaria a estos pacientes. Como ya hemos hablado antes y me ha parecido muy interesante, el éxito de toda la adaptación para mí es el diagnóstico y tratamiento precoz, tanto en niños, evidentemente, como en adultos. La prescripción por parte del ORL y una buena comunicación interdisciplinar entre todos los que intervenimos en esa adaptación. Evidentemente, después, la valoración audioprotésica, la valoración de las posibles soluciones auditivas, la adaptación que técnicamente tiene que ser eficaz y el seguimiento sistematizado y personalizado, estos elementos son los que darán el éxito en una adaptación. Teniendo en cuenta todos estos aspectos,
En la mayoría de los casos, la mejor adaptación protésica en una hipoacusia conductiva será la que nos proporcione la estimulación por vía ósea. ¿Cómo y cuándo estimulamos por vía ósea? Los sistemas auditivos de estimulación por vía ósea transmiten la vibración en la zona, directamente a la zona de mastoides, que es la zona que tenemos aquí detrás del pabellón auditivo, este huesecito que nos sobresale más, de la región craneal, y estimulamos directamente el oído interno a través de vibración. Se diferencia del sistema por vía aérea porque este transmite el sonido a través de un transductor auricular por el conducto auditivo externo, es decir, cambiamos el sitio por donde va a entrar el sonido. Estos sistemas, los de vía ósea, se van a utilizar cuando la adaptación por vía aérea es inviable, por patologías diversas y siempre y cuando se haya prescrito por un otorrino, el cual no haya podido intervenir, como os he dicho antes, ni médica ni quirúrgicamente. Y estará destinado, auditivamente hablando, para pérdidas transmisivas importantes que no puedan ser tratadas, supuraciones activas y diferentes malformaciones o patologías del oído externo y o oído medio. Pueden ser congénitas, por algún accidente, por lo que sea. Importante siempre, como os he dicho antes, que la afectación del oído interno sea lo menor posible. Las soluciones auditivas por vía ósea principalmente existen tres tipos. La adaptación varilla auditiva, siempre y cuando el pabellón auditivo nos lo permita, por donde está ubicada. La adaptación diadema, que en el caso de la contact mini está destinada más para niños. Y el caso que os hablaba mi compañera Lara, los sistemas osteointegrados de transmisión ósea interoral. Vamos a hablar de la primera solución auditiva que hemos comentado, que es la varilla auditiva por vía ósea. Son sistemas que aprovechan como soporte una gafa para trabajar la estimulación por vía ósea. La estimulación va directa al nervio auditivo, por vibración en la zona del mastoides. Es decir, utilizamos la forma en la que ubicamos la gafa en la cabeza y, por tanto, nos va a ayudar a sustituir la parte final del frente de una gafa para colocar el vibrador y el procesador. Se hace manualmente, se envía a fábrica y se hace personalizado, es decir, evidentemente cada persona va a tener una distancia diferente y, por tanto, como es muy importante que la presión sea constante y homogénea del vibrador en la apófisis mastoides, tiene que estar hecho a medida de cada persona. Hablo sobre la presión constante y homogénea porque, lo diré ahora para no repetirme después, pero la clave y el éxito de una adaptación por vía ósea, por vibración, es la presión que haga el vibrador en la zona de mastoides. Mucho pelo en esta zona, una mala presión, una abertura de la gafa porque a veces nos la quitamos mal, esto va a repercutir en la estimulación y, por tanto, en la audición. Es muy importante tener siempre buen cuidado de que la gafa esté ejerciendo esa presión correcta, constante, homogénea. El rango de adaptación veréis que será para pérdidas de leves a moderadas y siempre hablaremos de la vía ósea, porque aquí no nos rige cómo tenga la vía aérea, nos rige cómo tenga la vía ósea. En muchos casos no tendrá ni pérdida por vía ósea y en algunos casos en las que tenga una pérdida mixta pueda tener alguna afectación en poca medida de la vía ósea. La indicación permite la estimulación auditiva a aquellos pacientes que padecen patología del oído externo y o es que dará el oído medio, y en adultos y jóvenes que imposibilitan la adaptación convencional de audífono por vía aérea. Siempre vamos a buscar la adaptación por vía aérea, siempre que sea posible, porque la naturaleza nos ha dotado de esta vía, pero cuando no es posible hay otras indicaciones como es la varilla. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Bueno, por lógica,
evidentemente la primera recomendación es buscar el candidato auditivo idóneo, es decir, a nivel de las pruebas auditivas tiene que ser el candidato correcto, hablando antes en que la vía ósea tiene que estar o correcta o con una pérdida moderada. Y sobre todo, en este caso, buscando la integridad del pabellón auditivo, que es donde se va a sujetar la varilla. En cuanto a características adicionales y que han incorporado los nuevos sistemas de vía ósea, son la tecnología digital y, por tanto, la programación digital con varios canales, sistemas de bobina inductiva para los sistemas de bucle y sistemas de clip que pueden facilitar la sustitución o la reparación de la varilla. No os voy a entrar en el software de programación, tranquilos, y más hasta ahora que debes tener ganas de hacer siesta, que digo yo. Y os voy a hablar de la adaptación de la nueva solución auditiva para adaptaciones infantiles en vía ósea. Nos pasa muchas veces que la patología nos provoca una malformación o una alteración de lo que es la parte del oído externo y eso provoca que no sabemos dónde colocar el dispositivo. En niños pequeñitos vamos a poderles dar una solución a través de una diadema que se llama Contact Mini. Está diseñada especialmente para niños y no necesita de ningún componente externo corporal. Se compone de una diadema que puede ser de material plástico moldeable con el calor para poderlo moldear y siempre os he hablado de la importancia de la presión del vibrador en la apófisis mastoides, por tanto tendremos que siempre controlar esa presión y evidentemente en niños a mí la que más me gusta es la Softband porque garantiza esa presión. Todo y así en muchos casos debemos ir solventando el hecho de que la diadema se vaya haciendo grande y la cabecita del niño también, pero esto ya también lo tiene en cuenta el dispositivo. Y por tanto también va a necesitar el vibrador óseo, que es la parte que va a ir colocada aquí en la apófisis mastoides, y el dispositivo amplificador y donde también vamos a tener por donde programar y ajustar. ¿Voy bien de tiempo? ¿Voy bien de tiempo? La indicación es para pérdidas conductivas o mixtas no susceptibles de una intervención quirúrgica o farmacológica y evidentemente las que no puedan permitir una adaptación convencional, por lo que os he comentado antes, por las posibles malformaciones que tenga ese paciente. Es un instrumento adecuado, el Matrix es de 40 decibelios, me repito, no puede tener una pérdida superior. Utiliza un procesador digital, un software de programación, 2 canales que nos va bien para las pérdidas mixtas en las que la vía ósea puede estar más afectada en agudos que en graves, un reductor del feedback y control del rango de volumen. Todo ello ajustable, tampoco voy a entrar en el software. Y comentaros simplemente que también podemos utilizar en niños, ya que la diadema a veces para los papis puede ser un poquito más, digamos, como que dicen, es que es más para niñas que para niños. Pues para niños podemos utilizar el sistema integrado en una gorrita. Aquí estaría el procesador y detrás, aquí debajo, está el vibrador. Es una gorrita hecha expresamente. Lo único que sí que siempre les digo a los padres es la importancia de que la Softband o la gorrita hagan la presión adecuada. ¿Qué ventajas proporciona? No necesita hacer montaje como en el caso de la varilla. La reposición de los componentes de las piezas es por componentes. Diferentes colores, aquí podemos tunear, que digo yo, para hacerlo más atractivo y más llevable para el niño o la niña. En el kit puede ser o versión monaural o versión binaural y en el kit vienen las diademas de todos los tamaños, para los niños más pequeñitos hasta que van creciendo y a medida que van creciendo simplemente van cambiando el vibrador y el procesador para la diadema que necesitan en ese momento, el tamaño que necesiten y el kit ya viene todo incorporado. En cuanto al rendimiento o la valoración del rendimiento, va a ser
exactamente igual que en un audífono tradicional. Vamos a valorar la adaptación con y sin audífono, la ganancia que obtiene para poder valorar el rendimiento. Y su fácil adaptación y manejo favorece la aceptación de la familia y del niño, minimizando, eso sí importante, las consecuencias sociales del déficit asociado y favoreciendo así su desarrollo. Me van a permitir que antes de pasarle la palabra a mi compañera, voy a dedicar esta ponencia a una niña muy especial para mí y a toda su familia. Et recordaré sempre, Carlota. Gràcies. Os dejo con mi compañera Lara. Buenas tardes. Antes que nada me gustaría agradecer a CAPS la oportunidad que nos brinda de poder participar en estas jornadas como cada año y a vosotros por seguir aquí con nosotros después de todo el día. Como bien ha dicho Susana, yo me voy a centrar en el implante osteointegrado. Yo pertenezco al área de implantes auditivos de GAES. Además de trabajar con los implantes cocleares o los de oído medio, trabajamos con los osteointegrados. Y bueno, ¿qué es un implante osteointegrado? Pues es una ayuda auditiva por vía ósea en la que a través de una pequeña cirugía, intervención, que es muy fácil, muy rápida, se implanta un tornillito de conexión de titanio en el hueso temporal y a través de un procesador se consigue transmitir esta información a la cóclea por el hueso, por este mismo hueso. Desde el 2010, bueno, en el 2010 que se llegó a un acuerdo entre GAES y Oticon Medical para que GAES fuera el distribuidor de este producto. Y a partir de noviembre de ese mismo año se empezó con la comercialización del producto en España y Portugal. ¿Cuáles son los candidatos o cuál es el criterio audiológico por el que nos guiamos para poner este tipo de implante? Bueno, ya lo hemos comentado, sobre todo son pacientes que tienen una hipoacusia transmisiva pura o mixta, en el que el umbral de vía ósea está por encima de los 55 decibelios. Es lo que más se conoce, pero también es verdad que, aunque un poco más controvertido, se está adaptando en hipoacusias neurosensoriales unilaterales profundas. Depende un poco de la edad del paciente y del tiempo que lleve con la cofosis. Me gustaría aclarar que Oticon Medical es el fabricante del implante, GAES es el distribuidor y Ponto es el producto, es el implante osteointegrado. Este es el audiograma típico para un genial candidato a implante osteointegrado. Casi nunca se dan exactamente estas gráficas en ambos oídos, pero lo general es esto. Se les va a poner siempre y cuando pues tengan una malformación o una patología en oído externo y o medio, me repito con mi compañera, cuando no se haya podido solucionar quirúrgicamente y que después de haber probado pues, todas las opciones que ha remarcado Susana, pues la adaptación no ha sido satisfactoria. Así podemos intentar aceptarla con el implante. La suerte que tenemos es que es un implante que se puede probar antes de someterse a una cirugía. ¿Cómo? Pues a través de una diadema ósea conectamos el procesador en la diadema y se realizan unas pruebas pertinentes, sobre todo de entendimiento, para saber si esto va a ser apto para este paciente. En el momento en el que se decide después de haber hecho las pruebas, se ve que sí que es funcional, entonces se consigue la implantación, teniendo en cuenta que con el implante va a dar incluso mejores resultados que las pruebas que hemos tenido en gabinete con la diadema, ya que estará justo osteointegrado en su hueso. En el caso de los niños, esta prueba se puede realizar también con la cinta, con la Shotband, o incluso podrían adaptarse con esto hasta que tuvieran la edad pertinente para
poder implantarse. Os digo esto porque una de las contraindicaciones y la que nosotros tenemos más en cuenta es la edad de implantación del niño, ya que según la FDA este dispositivo no puede implantarse en pacientes menores de 5 años. Para mí me parece súper importante también que tengamos en cuenta, sobre todo las pérdidas neurosensoriales unilaterales, que dejemos las expectativas claras al paciente y trabajemos sus motivaciones con ellos. En cuanto al producto, este es nuestro implante, el que aparece aquí a la izquierda. Como veis, es de forma cónica para que tenga una inserción más sencilla en el hueso. Y además tiene rosca a lo largo de todo el implante, con lo que ganamos un mayor porcentaje de superficie de contacto. Los pilares, contamos con el de 6, el de 9 y el de 12 en función de la necesidad del paciente. Esto se mide en el quirófano, es una medida súper sencilla y entonces ya decidimos qué implante poner, qué pilar, perdón. Para el caso de que hayamos tenido algún tipo de problema en la cirugía, tenemos el pilar angulado. Esto es exclusivo de Ponto. ¿Y en qué nos ayuda? Pues si a la hora de activar el procesador lo colocamos y vemos que pues, por la anatomía, por ejemplo, el procesador roza con el pabellón auditivo y no deja que vibre libremente, se desenrosca en este momento el pilar que se le puso en cirugía y se le vuelve a enroscar el pilar angulado, que nos dará un mejor posicionamiento del procesador. Y además todos los pilares tienen el tornillo de conexión con el que podremos saber a través de una sonda el nivel de osteointegración del implante un tiempo después de la cirugía. La cirugía ha evolucionado muchísimo. Antes se utilizaban técnicas bastante agresivas y que eran un poco, había riesgos de necrosis, por ejemplo. A día de hoy es muy limpia, es muy rápida, sencilla y con una incisión lineal centralizada conseguimos poner el implante. Tenemos que intentar. Vale, me doy prisita. Estos son nuestros procesadores, los tenemos en 4 colores, el diseño está hecho de forma ergonómica, discreto y que sea fácil de manipular. Además tiene con un único botón, podemos manipular todas las opciones manuales del procesador y está hecho para oído derecho o para oído izquierdo. En el rango de adaptación, como contamos con 2 modelos, el Ponto Pro y el Ponto Pro Power, llegamos hasta los 55 decibelios, siempre hablando de vía ósea. El Ponto Pro Power es un poquito más grande y funcionaría con una pila 675. Las características, contamos con el sistema avanzado de direccionalidad de los micrófonos, que lo llamamos split, y consta de 4 canales y 3 modos de micrófono automático. Además está el SpeechGuard, que es un sistema de amplificación. Si os fijáis en la gráfica, la zona azul es la señal original que va entrando y nosotros con nuestro procesador conseguimos que sea lo más parecido posible a la señal de salida con la señal de entrada. Es la parte verde donde podemos simular, ¿no? Con la señal original. El sistema de cancelación de feedback lo que hace es aplicar una fase inversa a la mínima señal de saturación para eliminar el feedback. Y este año se lanzó un nuevo modelo de procesador de Ponto, son el Ponto Plus y el Ponto Power Plus, que tienen más o menos las mismas características que el Ponto Pro, con la diferencia del wireless, con el que podremos conectar a través de este streamer de forma inalámbrica con diferentes dispositivos. Además, es verdad que tiene un sistema de cancelación de feedback que es exclusivo porque trabaja con la plataforma Inium, que es con la que estamos trabajando actualmente, y también tiene un poco más de ganancia que su antecesor
para frecuencias a partir de la 1000. Con esto ya termino, son los beneficios. Me parecía importante haceros llegar esto. En primer lugar, la posibilidad de elección. ¿Por qué? Porque es para un paciente que se implante un implante de Ponto, podrá ponerse cualquiera de los dos dispositivos externos que existen, tanto el procesador de Ponto como el procesador de baja. Sin embargo, si se ponen un implante de baja, no podrán elegir procesador. Y si tenemos pacientes con pérdidas pues para audífonos convencionales que pueden ir a diferentes gabinetes audioprotésicos a mirar cuál es el audífono que me gusta más, con cuál estoy más cómodo en función siempre de sus necesidades y de un apoyo técnico, ¿por qué no poder hacerlo también una persona con implante? Y además, por otro lado, es el servicio postventa. Susana os ha hablado de los servicios de los centros IAIs de GAE, Institutos Auditivos Integrales. Tenemos más de 50 repartidos por toda España, en los que cualquier usuario de implante puede pasar para cualquier tipo de soporte. Los compañeros estamos todos perfectamente formados para poder atenderlos. Por mi parte ya está, andamos con un poquito de prisa, perdona por el retraso. Agradeceros a todos vuestra atención y bueno, un besito muy fuerte también a la familia de Carlota. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a pruebas verbales para infantes, grado de inteligibilidad. Esta va a estar a cargo de Juan Carlos Calvo. Juan Carlos Calvo es audioprotesista, se hizo audioprotesista por amor a su hijo, Diego, al que todos tenemos presente y siempre lo recordaremos. Juan Carlos es el creador y director del programa infantil de Fonac PIP desde el año 2002. También es autor del libro La sordera, un enfoque sociofamiliar, y ha participado en varios trabajos y publicaciones todas relacionadas con la ideología infantil. Y sin más, paso la palabra a Juan Carlos. Gracias, Toni, gracias a CAPS, gracias a la insistencia de Susana, que ha permitido que os prive de la presencia de Mariana, y quería estar aquí en la casa, que ha sido mía durante muchos años y seguro que lo sigue siendo, y cosa que os agradezco. Voy a presentaros por segunda vez, lo presentamos hace muy poquito, pero me apetecía realmente hacerlo yo, no hacerlo Mariana en este lugar, en este foro, quizá por la importancia que para nosotros tiene el desarrollo de este trabajo. Dentro de las actividades que tenemos dentro del programa infantil, como seguramente conocéis, son diferentes, son de divulgación, formativas, de comunicación, pero la que más nos inquietaba desde hace algunos años es las científicas o las pseudocientíficas, como queréis llamarlo. Y así que el año 2010 fue un tiempo en el que nos motivó un motivo de reflexión muy importante, puesto que no estábamos haciendo alguna de las tareas que nos habíamos propuesto el año 2002. Y este desarrollo del trabajo que hemos hecho, pues lo incorporamos en la mochila del programa infantil y con él estamos hoy aquí. Y todo viene motivado, como siempre, casi todo lo que hacemos, por no decir todo, dentro de las opiniones de los padres de los niños sordos y las necesidades audioprotésicas de los padres de niños sordos. Por eso, en el año 2002 os pedimos a los padres que nos dijerais cuáles son vuestras inquietudes. Hemos renovado el año 2012 y siguen siendo más o menos similares las áreas de influencia, las áreas de necesidades de formación. Voy a nombrar algunas de ellas. Aquí tenéis todo el planning, que no los voy a mencionar. Sigue existiendo la comparación del año 2002 al año 2012, una falta de información en cuanto a recursos por parte de los especialistas, de los audioprotesistas y especialistas clínicos. Eso es lo que decís los padres. Sigue no existiendo una información que los padres están buscando y que los padres desean. Todavía hoy en día no lo hemos conseguido. Y sigue siendo bastante insuficiente y, sobre todo, dentro del ámbito, según ellos, insisto, no es un estudio estadístico, sino de estudio de necesidades, en cuanto a información sobre rehabilitación.
viene motivado porque desarrollamos lo que eran las recomendaciones al protocolo de amplificación pediátrica. Y lo que es ya hoy es el protocolo de amplificación pediátrica como tal para los centros de referencia de PIB. Y viene motivado por 3 aspectos básicos dentro de los 11 que nosotros nos hemos planteado desde el inicio. En primer lugar, la verificación en este sentido de los audífonos, de las prótesis auditivas. Tenemos herramientas hoy y hace bastantes años que nos permiten saber si esa prótesis auditiva es la recomendable para ese determinado niño con una determinada pérdida. Esas herramientas existen y lo podemos hacer. Otra de las que vamos a hablar aquí, que es la prueba de validación. En ese motivo de reflexión que os comentaba en el año 2010, nos preguntábamos cómo las empresas, fabricantes, no tenían en cuenta una de las cosas que iban a requerir las personas que iban a utilizar sus productos. Y, en definitiva, esto es lo que nos motivó a seguir desarrollando todo este estudio, que ha sido 4 años, pero ha sido intenso, pero como todo muy gratificable, pero demasiado lento para lo que nosotros queremos hacer, evidentemente, pero es lo que hemos conseguido hacer. Y eso, naturalmente, la información a la familia, cómo no. En su origen también, dentro del desarrollo de este proyecto, fue que nos encontrábamos con diferentes speech maps, con diferentes bananas de la audición en lenguas anglosajonas, y también nos motivó, junto con el área de lingüística de la UNED, pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos adaptando las prótesis. Ya ha existido bastantes veces. Y una de las circunstancias que se dieron en estos speech maps, esta banana, que eran muy diferentes en cada uno de los autores, diferentes países que las ponían. Incluso ironizaba Victoria Marrero que la B, el sonido de la consonante B, circulaba por todo el espectro. Es decir, muy bien no sabíamos dónde estábamos. Entonces, ¿cómo íbamos a permitirnos amplificar y a saber qué es lo que estamos amplificando con prótesis auditivas? Fijaros que en cuanto a los sonidos vocálicos, el sonido I, por ejemplo, que es el más trascendental, tiene un formante en la frecuencia 200 y algo y otra en la 2000. Es decir, cuando decimos el sonido I, hay 2 formantes en diferentes frecuencias dentro de la distribución frecuencia-intensidad. Por tanto, cuando ajustamos prótesis o ajustamos cualquier otro tipo de prótesis, la que sea, tenemos que tener en cuenta en no modificar esos parámetros de esos sonidos, puesto que esos sonidos, insisto muchas veces, que no están ahí porque queremos nosotros, sino están porque están. No los tenemos que modificar, al menos en la menor medida, en cuanto a la pérdida auditiva que tenga. Fijaros, esto lo vamos a desarrollar más, vamos a hacer más información, pero todo el espectro que hay fonemático de los sonidos, este es el que hay en lengua castellana a través de la UNED y a través del Departamento de Lingüística. Estos son los sonidos en lengua castellana. Por tanto, es lo que nuestra aplicación máxima va a ser, es que están entendiendo los niños con esas determinadas prótesis en base a estos parámetros que os venimos y os estamos contando. Y eso es lo que venimos haciendo y desarrollando la formación para que los máximos de los centros, en nuestro caso de los centros de preferente, y no solamente los centros preferentes del programa infantil, sino cualquier otro, evidentemente, pues darle las facultades para que esta prueba la usen, en definitiva. Como decía, la alma mater es Victoria Marrero, la que le propuse hacer toda esta serie de investigaciones a raíz de que un día me dijo, dice, es que la P no está donde tú dices. Digo, es que yo me baso, como os decía antes, en los criterios de los anglosajones. Entonces, bueno, ¿por qué no lo hacéis vosotros, los lingüistas españoles? Esta alma mater de la lingüística aplicada a la audiología, que casualidad también tiene una hija sorda, fue la que ha desarrollado prácticamente todas las pruebas verbales en el niño. Y no nos conformábamos con que fuera solamente una prueba verbal, tal cual, en palabras. Entonces desarrollamos una serie de inquietudes que os voy a comentar ahora mismo. Es un programa informático, es decir, se introducen 2 aspectos básicos prácticamente, el tipo de pérdida que tiene y el dispositivo tiene audífonos, implante o es niño normoyente. Bien. La introducción de qué es el PAVER, es decir, qué es PAVER. Nosotros tenemos la necesidad como audiólogos saber cuál es la inteligibilidad que está dando. Sabemos que no tenemos carencias. Y en lengua inglesa yo creo que también, tal y como el modelo que os voy a exponer. Es decir, no tenemos pruebas de validación suficientemente fiables para saber qué estamos haciendo con los niños sordos. No los tenemos. Esta puede ser una de las que puede haber más, pero realmente, como decía, solamente con palabras y con las curvas tonales, aprovechando que estáis audioprotesistas, una vez más, insistir que eso no nos da ni siquiera una aproximación real a la inteligibilidad del niño, luego lo podemos discutir como tantas veces, pero nosotros interpretamos que esto no es así y en base a eso establecemos nuestros protocolos. Como decía, el año 2010 elaboramos a través de mi persona con Victoria Marrero y con Mariana Mayo
el realizar esta logoaudiometría en lengua española. Tienen las características básicas y obvias que voy a resumir para un proyecto científico, como son las características del léxico, el equilibrio fonético, para que cumplan las condiciones que nosotros queremos y que sea estándar en la aplicación de cualquiera otra. Tienen una estructura sintáctica y un patrón entonativo diferente. Y, por último, la fácil aplicación y puntuación sin necesidad de un software ni un hardware específico, como puede ser el GIN, que puede, no sé si valer 2.000 o 3.000 euros, que además no está, es una adaptación, pero tampoco está fonemáticamente y lingüísticamente adaptado. Las frases de PIP, que viene también por un proyecto de Killian, como os decía, están equilibradas fonéticamente, están en relación a la señal ruido, es decir, hemos introducido ruido de fondo, que luego os explicaré, pero tiene algunos criterios propios como el control de la frecuencia léxica y familiaridad, y las frases son normal grabadas en silencio, y introducimos otro aspecto más, que es el aspecto lombar, que son frases grabadas escuchando ruido conversacional por la locutora, que está adaptada para hacerlo de una forma infantil, como vais a escuchar ahora. La elaboración del ruido es de 4 niños normoyentes en una cabina insonorizada. Introdujimos una determinada frase, bueno, no, es un texto, el viento norte y el sol. Se grabaron individualmente cada uno, los subproponemos y los aplicamos y reducimos los picos de intensidad que no eran apropiados. Este es el ruido de fondo, que luego entenderéis por qué. Creo que no va a funcionar. Bueno. No funciona. Luego, si queréis, os lo muestro. Me funciona mi ordenador, pero aquí no sé si por algún motivo no funciona. Bueno, no es tan importante. Bien. El ruido multihablante, el patrón de enmascaramiento, son 6 frases. La primera de ellas con una relación señal-ruido de 30 dB, es decir, desde el ruido está a 30 dB por debajo de la señal de la persona que está hablando, la segunda en 10, hasta llegar a menos 10. En la sexta frase, el ruido está 10 dB por encima de la persona que está hablando, por encima de la señal. La metodología fueron, en principio, 40 sujetos entre 6 y 8 años, la mitad niños y la mitad niñas, en Barcelona y en Madrid, en el CREA de Sabadell y en el Colegio Tres Olivos de Madrid. Cada niño respondía 10 listas y 5 del conjunto normal y otras con lombar. Como os decía, el lombar es la locutora habla de una forma más entonativa cuando está escuchando ruido de fondo. Es decir, se esfuerza más y la inteligibilidad es mayor en ese tipo de frases. Bien. ¿De qué se componen las pruebas? Son 6 series, está compuesta de 3 listas cada una y de 6 frases cada una de las 3 listas, construidas en 4 palabras claves, que luego os mostraré algunas, y no tenemos en cuenta los adverbios o las preposiciones, y solo hace falta una serie de 72 estímulos para poder repetir. Se puntuará solamente la repetición de la palabra clave, que luego os mostraré, y como os decía, no vamos a tener en cuenta las proposiciones y otras de otra índole. CD, es un CD, de momento no está online, aunque sí que está la aplicación, pero no los sonidos. Es un tono puro para calibrar el audiómetro en el que se va a realizar la prueba, una intensidad de 60 dB, hay un periodo de silencio, comienzan las frases, un tono que va a comenzar, tono puro de 1000 Hz que va a comenzar la frase, una explicación de qué es lo que tiene que hacer el niño, independientemente de que el audiólogo previamente diga qué es lo que va a oír, qué es lo que va a sentir y cuál va a ser la reacción de él cuando oiga los sonidos, que espero que podamos escuchar luego en otro audio que tenemos aquí. Y así sucesivamente cada uno de los sets. Como os decía, están equilibradas de forma de que podemos usar la lista 1 como la lista 8 independientemente, y teóricamente, yo creo que sin teoría, debe dar las mismas respuestas. Nosotros lo hemos hecho y evidentemente, tanto si usamos la 1 como la 8 hay muy poca diferencia. Es decir, se pueden utilizar cada una de las 8 listas independientemente de los resultados. Cada una de ellas también están con sonido lombar o normal. Naturalmente los aciertos son aciertos y las omisiones son
omisiones y se aplicará, como os decía anteriormente, la norma de las 4 palabras claves dentro de esa frase, no el resto. En cuanto a la interpretación de resultados que hemos hecho, han sido pues, en una validación de 40 niños alrededor de 7 años, sin pérdida auditiva, que escucharon durante 10 minutos las frases. Ahora que el final son 3 minutos, la prueba dura 3 minutos 15 segundos de real, desde que empiezan las frases hasta que terminan. Colaboraron algunos de los centros en que se lo solicitamos, como Madrid, Barcelona, Salamanca, Castellón, Logroño y Pamplona, centros de referencia del programa infantil. Y 72 niños con pérdida auditiva. Hay un segundo nivel de análisis que permite obtener más datos al respecto de esta prueba verbal, que es que si en la primera frase no obtenemos un resultado positivo cuando no hay ningún tipo de ruido prácticamente o apenas es perceptible, eso nos va a dar una categoría diferente o no. Es decir, si la segunda, la tercera, la cuarta frase podemos pensar que es a través por culpa del ruido, pero si es la primera frase nos da que pensar o que es un trastorno de procesamiento auditivo o que simplemente no está en las mejores condiciones adecuadas ese niño con esas prótesis. Esta es las gráficas que nos da un determinado niño. La que veis más en negro es el niños normoyentes, porque una de las prioridades era, y yo creo que surgía un poco a partir de aquí, los niños oyentes que tienen algún tipo de problema, que no sabemos muy bien qué, que son alteraciones del lenguaje y no sabemos bien qué es lo que ocurre, y para valorar su inteligibilidad hicimos esta prueba, adaptamos también esta prueba también para no solamente para los niños con audífonos o con implantes. El triángulo son para niños con implante, con audífonos, y redondos son niños que tienen que cumplir con implantes, con 2 implantes. Y esta es una de las curvas tipo que nos podían salir. Como os decía, si hubiera sido esta, que la primera set de 6 frases no responde a la normalidad, podemos pensar que tiene algún tipo de trastorno de procesamiento auditivo o cualquier otra índole. Esas son las frases, si no la veis, por ejemplo, yo os leo una. Su papá le regaló un oso de juguete. Esta es una de las frases en la que las 4 palabras básicas son papá, regalo, oso, juguete, y así en cada uno de las 6 set de todo el panel, y como estas hay 8 paneles más de frases. Actualmente el registro se hace a través de un link del programa infantil, porque lo que queríamos es que lo hacen ellos, lo hacen los centros auditivos, lo pueden imprimir y a mí me mandan una copia, que está protegido por la base de datos con las iniciales. Por tanto, nos llega esta copia a nosotros para ver qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos adaptar, qué es lo que está funcionando, su uso, etcétera. No es con ningún otro motivo de control. Y estos son 3 ejemplos básicos que os comentaba. Esta es niños con implante coclear, por tanto podemos aceptar que tiene una inteligibilidad acorde a ese resultado de su implante. Con otro niño también con implante coclear, otro un normoyente, donde vemos que pues, puede tener una pérdida transmisiva o cualquier otro tipo, que nos da la valoración y la inteligibilidad adecuada que nosotros entendemos que debe tener. Y creo que no me he excedido. Gracias. Ara disposem d'un torn de preguntes. No sé si hi ha alguna pregunta escrita o... Bé, doncs, per tancar només destacar que estic... que m'alegro que se segueixi investigant en temes d'audífons, inclús per a gent que no són l'objectiu principal a la Unió nostra, però que se va avançant, encara que siguin petites avantatges, anem fent. També en el tema de gas, el que ha presentat l'estudi d'aquests implants pacofòtics, que també és una minoria i que s'està investigant i que també s'està fent molts avanços.
i el tema a mi m'encanta personalment que se facin estudis amb la població infantil per millorar i per comprendre millor què és el que tenim que fer. Moltes gràcies a tots.